Tacón, una buena marca. Hay quien dice que es la Tamiya del siglo XXI. La verdad es que tiene un número de piezas bajo y los encajes son perfectos y además viene muy bien documentada la maqueta y de detalles magnífica. Quizás si se compara con Mini Art es demasiado compleja y Tacón mucho más fácil de montar. De hecho, esta maqueta la monté un total de 30 días o así. Muy fácil de montar, no hay problema. Bueno encaje, plástico que para mi gusto es de calidad y luego modelos muy interesantes como por ejemplo este T55. El T55 es un desarrollo del T54 y tanto es así que hay mucha gente que les cuesta trabajo distinguir un T55 de un T54. Hay que estar bastante al día de este tipo de vehículos para poder distinguirlos. El T54 fue un vehículo que salió en el año 1946 y demostró que podía tener la movilidad propia de un tanque medio, pero el blindaje y la potencia de fuego comparable a un tanque pesado. Eso hizo que para los años 60 los tanques pesados hubiesen pasado prácticamente a la historia y que para los años 70 apareciese un nuevo concepto, que es el de tanque de combate principal. Un tanque que haría las funciones de los dos tipos de tanque pesado y de tanque medio. El T-55 fue siempre un tanque mediano y cuando comenzó a ser sustituido por el T-72 como el tanque estándar del Pacto de Varsovia, los vehículos que permanecían en stock tenían muchas deficiencias que habían que corregir para seguir manteniéndolo en funcionamiento, sobre todo en cuanto a blindaje y a potencia de fuego. Para eso se hizo un kit que incluía este blindaje en forma de herradura para la torre, blindaje en el frontal, era una carcasa metálica que encerraba un material plástico con la intención de disipar la energía cinética de los proyectiles. Además, también en la parte de abajo del casco tenían toda una serie de protecciones para las minas contra carro y en cuanto a la potencia de fuego, el cañón era el mismo, pero se le añadió un telémetro láser y un visor nuevo que le permitía poder disparar misiles a través del cañón, junto con toda una serie de sensores de la velocidad del viento o estos botes de humo para camuflar el vehículo en determinadas circunstancias. Vamos a ver qué nos trae esta maqueta. La ilustración de la caja representa un vehículo del ejército de Alemania Oriental, del NVA. Es el modelo que yo voy a hacer. De hecho, según me comentan, únicamente se podría hacer este modelo, ya que solamente en el ejército de Alemania Oriental usaba este tipo de guardabarros traseros. Además, también algo muy típico del ejército de Alemania Oriental son estos calzos para transportar el vehículo en el tren. Es una maqueta que me ha resultado muy fácil de montar. Hay alguna polémica con respecto a la tapa de la parte del motor, que no está claro en algunos foros si es la versión del ejército de Alemania Oriental la que te aconseja en la construcción. Lo he mirado en fotos del vehículo que está preservado en el Museo de Münster y esta es la versión que tienen allí. El vehículo es un vehículo de fabricación polaca con una serie de modificaciones, un kit de actualización del vehículo para ponerlo al estándar del T-72. Por supuesto, no lo logra del todo, pero bueno, mantuvo este tipo de vehículos en funcionamiento hasta la caída del muro. En cuanto a la maqueta, ya veis, hay muchos fotograbados. Para los que odian los fotograbados, decirles que no son nada difícil de manipular. Yo odio mucho los fotograbados y la verdad es que me he podido manejar bastante bien con estos. La maqueta no ha tenido ningún problema a la hora de montarla. Únicamente yo he metido la pata con un asunto y es que he dejado para el final para poner el cable este y resulta que no. Tenía que haber previsto que tiene que pasar por aquí y por aquí, así que ahora estoy intentando despegar este extremo, porque esta pieza vendría de aquí a ahí. Así que ya veré qué solución le doy. Por lo demás, lo de siempre, la ametralladora no está pegada, por supuesto la torre tampoco. Ahí está. Como no he querido... Ah, no, pues mira. No sé si le voy a poner figura y entonces las escotillas todavía no están pegadas. Todos los periscopios que vienen en transparentes están enmascarados para que cuando termine de pintarlo, quitarle el enmascaramiento y que se vea el transparente. Las cadenas, pues vienen eslabón en eslabón. No son nada difíciles de montar y como veis, no las he puesto completas, solamente el trozo que cae a la vista. Eso los puristas me pueden odiar perfectamente. Y las ruedas no están pegadas. Se pueden, con la longitud que tienen los vástagos por los que quedan cogidos, se pueden perfectamente desmontar.
Hay que tener cuidado, eso sí, que la primera rueda es levemente diferente. Tanto la rueda tractora como la rueda tensora, desconozco el motivo por qué se me ocurrió esa feliz idea, pero las he dejado pegadas. Probablemente porque no necesitan pintar goma ni nada. Y por lo demás ya todo lo demás está pegado. Así que esto lo único que necesita es meterle mano ya con la pintura. Siguiendo las instrucciones, pegué los dos retenes de los ganchos de arrastre del tanque, porque lo que propone la maqueta es que el cable pasará por encima de los faros hasta llegar a su enganche en el guardabarros delantero izquierdo. Pero consultando fotos veo que lo típico es que el cable pase entre los retenes y los ganchos, así que ahora tengo un problema, porque al haber pegado el extremo del cable no puede pasar por el hueco que queda entre el retén y el gancho. He cortado el extremo y he quitado los restos de cable que quedaba dentro. Aprovechando que estoy en esta, puedo poner esas pequeñas vueltas de alambre algo más fino que se suelen ver en los cables de arrastre de Alemania Oriental. Lo único que me falta es pasar el cable por los huecos y pegar al extremo. Le estoy cogiendo gusto a esto de imprimar con el spray negro de Mr. Surfacer. Con este bote me he dado ya para 3 maquetas. Como siempre, queda una superficie muy agradable para seguir trabajando. Pero la imprimación no solamente sirve para esto. También, al unificar el color de la superficie, nos aparecen fallos y nos dan la cara problemas que de otro modo no vemos. En la torre he visto que le falta el cable de un faro y 3 enganches para unos soportes del snorkel. Y en el casco me he dado cuenta que la maqueta solamente trae 2 calzos para transportar el tanque por tren y deberían ser 4. Revisando fotos del tanque que hay en el Museo de Münster, he visto que muy probablemente los otros 2 calzos estarían en el guardabarro delantero derecho, pero en ese tanque faltan. Sí están los enganches para ponerlo. Y en otra foto he visto un detalle que me ha gustado bastante y es un jerrycan en la posición donde deberían estar los calzos. Esos 2 calzos que faltan los voy a sustituir por un jerrycan. Sobrante de jerrycan lo hay de cualquier maqueta y algunos de estos últimos tienen muy buena calidad. Yo voy a usar un set muy antiguo, creo que de Italeri, al que le voy a tener que añadir la arista en la que se sueldan los 2 caras laterales. Lo voy a hacer con una lámina fina de plástica. Una vez puesto el asa, tenemos que tener cuidado que el tapón no va en una posición centrada, va desplazado hacia un lado. Estos jerrycan vienen con las marcas propias de la Wehrmacht y en los jerrycan ha sido copiado por infinidad de ejércitos, por los ingleses, los soviéticos, el ejército español, usó copias y por supuesto el ejército de Alemania Oriental. Yo tengo mucha sospecha que el ejército de Alemania Oriental pudo usar jerrycan fabricados durante la Segunda Guerra Mundial y tendrían las marcas propias de la Wehrmacht. Sin embargo, para quitarme de problemas, lo que voy a hacer es ponerlo por la cara en la que no tiene puestas las marcas y le voy a añadir este alambre para simular la cuerda con la que va atado al guardabarro. En la torre hay que hacer el cable que va desde el faro hasta el interior. En el tanque del Museo de Münster este cable está roto. También hay que hacer estos 2 pequeños soportes para el tubo del snorkel cuando va doblado hacia adelante. Los he hecho con una tira de plasticar de 1 milímetro de ancho por 0,25 de grosor. En la parte de arriba de la torre hay que borrar este pequeño detalle que sobra totalmente y hay que hacer esta pieza cuadrada que es el soporte para un visor del conductor con un trozo de plasticar de aproximadamente 1 milímetro de grosor con una palometa de bronco. En la parte superior de la caja blindada del láser hay que quitarle los 2 pequeños resaltes que simulan unas asas y lo he sustituido por un hilo de cobre. Me ha parecido buena idea poner en la parte de atrás de la torre la lona del tanque. Tengo este kit de Eureka para el T55, pero a pesar de que la lona que trae tiene muy buenos detalles, al montarla veo que no cabe. También probé con una pieza sobrante de Mini-Art. La pieza no cabe y además los laterales no son buenos. Voy a cortarla en 3 trozos, la voy a estrechar y con un trozo de lámina de estaño voy a simular un celtband para tapar esas zonas que no me convencen. Con unas tiras también del mismo estaño voy a simular las correas que atan a la lona a la torre. Algún que otro agujero de esta rejilla ha quedado taponado y es que a pesar de la finura del Mr. Surfacer me he pasado, he dado demasiadas capas y demasiado abundante en esta zona. Voy a solucionarlo disolviendo la pintura con acetona, intentando no estropear el resto de la pintura.
Ya con la pintura negra totalmente repasada, comienzo con la técnica del blanco y negro. Iré resaltando algunas zonas con este color blanco de Mr. Color, dado a aerógrafo. Como otras veces, estas lacas no dan ningún problema a la hora de aerografiar. Si me he encontrado algún problema, realmente ha sido por mi culpa. El aerógrafo no estaba totalmente limpio. Aconsejo encarecidamente dejar el aerógrafo limpio después de cada uso. Con el blanco y negro ya terminado, voy a darle el color al vehículo. Mezclo el tono con el barniz bosque verde para que sea transparente y voy dando capas sucesivas hasta alcanzar la saturación que necesite. De este modo consigo que los anteriores blancos y negros modulen el tono de verde hacia zonas más claras y más oscuras, las más desgastadas y las más recónditas. Además, el acabado es satinado, que me va a venir bastante bien para los lavados y los óleos que haré después. Las ruedas han ido imprimadas en el mismo negro que el resto del vehículo, así que voy a usar ese negro para el color de las llantas. Comenzaré con un gris claro y con el aerógrafo dando esa capa de polvo que se queda pegada a la parte de la goma que va en contacto con las cadenas. También lo modularé un poco con una esponja y diferentes tonos de grises. Luego, con una plantilla de círculos, lo usaré como máscara para pintar en el mismo verde que el resto del vehículo la parte metálica de las ruedas. No voy a insistir mucho para que en los recovecos quede el negro de la imprimación como un sombreado. Por último, haré diferentes lavados con un barro que tiene de base de esmalte, con óleos diluidos, color polvo y con pigmentos. A pesar de que la maqueta de Tacon viene como un tanque de Alemania Oriental y trae sus calcas, pero viene muy simple, voy a sustituirlas por las calcas de una hoja específica de cada Alemania Oriental que tengo por casa, que he usado ya con otros tanques. Por suerte me quedan suficientes números como para esta maqueta. Recortamos la calca, la dejamos remojar. La superficie de la maqueta está barnizada con barniz brillo, una pequeña cantidad de microset, ponemos la calca. Con un bastoncillo eliminamos el exceso de líquido y damos el microsol para que se adapte bien a la superficie. Estos números tan grandes rompen la monotonía de un tanque monócromo. Los depósitos de combustible están marcados con una DK, combustible diésel, y el depósito de aceite con un OL. La insignia de Alemania Oriental le va a dar un pequeño toque de color. Llevo una temporada bloqueado con el tema de los faldones laterales. No sé si pintarlos a pincel o a aerógrafo. Al final creo que va a ganar la opción del aerógrafo, pero entonces tendré que andar enmascarando las partes que ya están pintadas de verde. Uso cinta de enmascarar normal y corriente para proteger tanto la parte baja del casco como la parte de arriba. Pinto las zonas de goma con el color de MIG, ruedas y caucho, diluido con algo de cristasol y alguna gota del Flow Improver de Vallejo. El momento de quitar la cinta de enmascarar siempre es un momento de tensión. Puedes traerte la pintura, puedes ver que se han colado patas de araña por debajo de la cinta, pero parece que esto no ha quedado del todo mal. Aunque todavía queda la banda de goma superior, así que vuelvo a enmascarar la zona. Como la parte de abajo ha quedado bien, voy con algo más de seguridad. Vuelvo a usar el mismo color con la misma mezcla. Si lo pienso, solamente he usado 10 gotas de pintura para pintar los faldones de los dos lados. El resultado ha sido bastante mejor de lo que yo esperaba. Únicamente tendré que retocar a pincel con el color verde las bisagras y los cerrojos de los faldones. Uso el mismo verde que para el resto del tanque, algo diluido con cristasol y con una gota del Flow Improver para retardar el secado. Ya puesto, también le doy un poco de resalte a la pletina con tornillos que sujeta la banda de goma, que había quedado demasiado oscura. No hay que olvidar el trozo de faldón que sobresale por encima de la pletina y también la parte trasera del faldón.
Antes de pasar a los óleos voy a pintar detalles, como por ejemplo el jerrycan, que le doy un tono con un verde caqui más claro, para después con una esponja y un color marrón rojizo hacer desconchones, que voy a resaltar con un marrón naranja, y ahí lo dejo antes de darle efectos con esmaltes. Los eslabones de repuesto los comienzo pintando con un tono de marrón oscuro, para después a esponja y muy diluidos con agua les doy un par de pasadas con un gris claro y una tinta color marrón. Las pequeñas marcas que han ido a donde no debían las repaso con el mismo color del resto del tanque. Los cables de arrastre los pinto con el mismo gris Londres que suelo usar para las piezas metálicas. En los extremos hay otro alambre más fino enrollado que en los vehículos reales podemos ver que son algo más claros. Debajo de esa placa está escondido el cubo que usa la tripulación del tanque. Como su apariencia es de zinc, comienzo pintándolo con un tono gris medio para después ir dándole diferentes pasadas con un gris claro muy diluido con golpecitos de la punta del pincel. El mantelete lo pinto con un color caqui verde. Algunas zonas son bastante difíciles de acceder. Tendré que actuar rápido limpiando con un poquito de agua cualquier pincelada fuera de sitio. Con un tono más oscuro le acentúo las sombras a base de pasadas sucesivas. Actúo de igual manera con la lona de atrás. Parto de un tono base al que le oscurezco las sombras y le subo las luces con un tono claro. La idea ha sido mezclar la pintura con un barniz para que en capas sucesivas se vaya añadiendo la oscuridad o la luminosidad. La capucha de la escotilla del conductor no viene en esta maqueta. La hago con un poco de plasticar y aprovechando una pieza del fuelle sobrante de una maqueta de Mini Art. La pinto con un spray verde oliva de Tamiya y al fuelle le doy exactamente el mismo tratamiento que a la funda del mantelete y la lona de la parte de atrás de la torre. No siempre se ven las fotos, pero suele estar sujeta a la parte de atrás de la torre con una correa. La hago con una tira de estaño y para la hebilla uso un hilo de plomo doblado. La pinto usando la misma técnica y los mismos tonos que he usado con el mantelete y con la lona. Pero antes de pegarla tengo que retirar el trozo de cinta de enmascarar con la que he protegido el plástico transparente. Dejo esta pieza apartada hasta que avance más la pintura y ensuciado del resto del tanque, no sea que se estropee la pieza transparente. Pinto las lentes de los faros en negro. Solo en la torre hay 3 faros infrarrojos que tienen la lente de este color. Y en el casco una de las 2 luces de carretera frontales también tiene una lente negra. Las cajas de munición de la ametralladora antiaérea las pinto de un tono diferente del casco y también en 2 tonos diferentes entre sí. Esas cajas se quitarían cuando se pintase el tanque. Y el tanque va pintado en un tono propio del ejército alemán. Entonces las cajas quedarían en el tono en que fueron fabricados en la Unión Soviética. A esta altura de la pintura de la maqueta descubro que falta un asa en la escotilla del comandante. Al rebuscar en el cajón de sobras encuentro estas piezas de una vieja maqueta de un Panther de Italeri. Podría haberlo hecho con un alambre metálico, pero tengo fiaca. La sujeto a un palillo con un poco de Blu Tack y la pinto con un spray verde de Tamiya.
Hay que andarse con mucho cuidado con el pegamento porque podría estropear la pintura que hay alrededor. El pegamento no deja de ser un disolvente. Una vez puesta, repinto la zona con el mismo color del resto del casco. Por suerte, esa asa va soldada a una pletina metálica que ayuda bastante a delimitar la zona de pintura. Con una mezcla de óleos verde, marrón, negro, muy diluidos en White Spirit, voy realzando los detalles, los recovecos, los huecos. El acabado satinado de la anterior pintura viene muy bien para que esta dilución se distribuya de un modo regular. Le voy a dar el máximo de tiempo de secado a esos lavados puntuales con óleo. Ya me pasó en otra maqueta que al no haber secado bien, luego me interfirió con el barniz mate. Mientras termina de secar, voy a darle algo de trabajo a el barro en los bajos del vehículo. Otra vez estoy con un tanque que tiene unas ruedas grandes y unas cadenas anchas. Esta zona no va a ser muy visible, lo que me permite juguetear y practicar sin tener miedo a llevar los efectos a extremos. Comienzo haciendo lavados con un barro en esmalte muy diluido en White Spirit y cuando este estuvo seco haciendo salpicados con una brocha de cerda dura y un palillo. Habrá zonas donde el barro no llegue a secarse, en los recovecos, en las zonas más profundas. Ahí mantendrá una cierta humedad que voy a intentar simular con un óleo color marrón. Para los escapes de aceite en ejes, en tapaderas, he usado un efecto en esmalte. En el interior de las ruedas también he aplicado el mismo efecto de barro y el mismo tipo de manchas de aceite para unificarlo con el resto del casco. Los bidones de 200 litros de los vehículos de Alemania Oriental tienen desconchones, pero el metal que se ve debajo es un metal grisáceo sin restos de óxido. En teoría, la pintura de los desconchones debería ser anterior al ensuciado con polvo y barro, pero estos efectos se han deslizado desde el casco a través de la superficie cilíndrica de los bidones. Con un gris oscuro y dado a esponja hago la mancha inicial de los desconchones y relleno el interior con un gris claro. Bueno, en mi cabeza parecía un buen plan. Al final el resultado ha quedado un poco mediocre. De todos modos quedará oculto bajo el polvo y el barro. Me arrepiento de haber pegado esta pieza. Pintarla está siendo bastante compleja. Debería haberla dejado sin pegar y pintarla cómodamente. Para las piezas metálicas he usado el gris Londres y para las partes de madera un par de tonos de marrón. En las partes del cable le he dado diferentes lavados con una tinta color humo y he pintado el extremo de la pala en rojo. Supongo que este tipo de cosas se hacían para encontrar la pala en condiciones de mala visibilidad. Para las cadenas le doy la misma imprimación que al resto de la maqueta, usando el spray negro de Mr. Surfacer. Después le doy una capa superficial a aerógrafo con un tono de amo, un marrón rojizo. Hago manchas irregulares con un tono gris y una esponja para simular el color y la textura de la fundición en molde de arena. Sigo haciendo salpicados con una tinta marrón bastante diluida. La idea es dar un leve toque de óxido. Uso el mismo esmalte que he usado para la parte inferior del casco, muy diluido en White Spirit para simular el barro que se acumula en las cadenas. Por último lo froto con un grafito para darle el aspecto metalizado de las zonas que entran en contacto con la rueda o las zonas de la parte exterior que tienen más rozamiento. Para empezar con los desconchones mezclo a partes más o menos iguales el mismo color del vehículo con un color hueso y lo aplico a esponja. Esas manchas me sirven de patrón para a pincel ir pintando con un color marrón rojizo oscuro el color del metal del casco que aparecería en los desconchones.
Durante la Guerra Fría, los carros de combate fueron evolucionando para sobrevivir a un ataque nuclear y para poder combatir en un ambiente radioactivo. En algunas zonas el propio acero del blindaje protege a la tripulación de la radiación, pero en otras hay un forro de un material plástico impregnado en plomo que los protege. En las escotillas ese material está encerrado por una chapa más o menos fina. Para simular el óxido en esa zona voy a añadir algunos toques de color naranja. Los últimos toques de óxido los doy con un par de efectos en esmalte, difuminándolo con un poco de White Spirit. He intentado diferenciar el óxido de las zonas de blindaje usando un tono marrón más oscuro de la zona de chapas relativamente más finas en las que he usado un óxido más claro, más tirando hacia el naranja. Mirando las fotos se ve que aunque el vehículo esté bastante limpio, en la parte de los faldones de goma aparecen unas marcas de lluvia. Voy a usar un óleo color polvo que salpico con una pequeña brocha y un palillo para después con un pincel plano humedecido en White Spirit con pasadas verticales intentar imitar estas marcas de lluvia y polvo. Ya va quedando poco. Le doy con el aerógrafo una capa cenital de barniz mate mezclado con un poco de color polvo en una proporción de 10:1 para simular una pequeña capa de suciedad que va a unificar los tonos y los colores. Después repaso con el color negro los faros y le doy una capa de barniz brillo para simular el cristal. El motor de un T-55 expulsa una cantidad enorme de gases y de combustible y aceite sin quemar. Esas manchas negras las he hecho a aerógrafo con un shader de Amo, con el color negro ceniza. Después de haber hecho esto, solamente falta colocar la ametralladora antiaérea y poner en la parte de atrás de la torre la capucha del conductor. Un T-55 al servicio de la Alemania Oriental. La maqueta de Takom ha sido bastante fácil de hacer. Sin embargo, no nos debemos confiar. En el proceso de pintura me encontré alguna que otra rebaba que se me había pasado por alto, quizás por un exceso de confianza en la marca. No debemos olvidar que esto no deja de ser un trozo de plástico. Teniendo una visión de conjunto, la maqueta ha sido muy cómoda, muy agradable de montar y a la hora de pintar, ya eso es todo responsabilidad mía, creo que me ha quedado más oscura de lo que yo quería y más envejecida de lo que yo quería.